Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Principios para vencer la adversidad. Principios para vencer la adversidad. Por allá, en una de las cartas del apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos dejó testimonio en la palabra. Dijo: la fe nos es dada para ser probada. La fe debe ser probada, dijo el Señor. Y en el camino del Señor nosotros tenemos momentos donde, si la situación no es dentro de nosotros, es a nuestro entorno. Situaciones personales, académicas, laborales, familiares, financieras, ministeriales, de toda clase. Y pues cuando la bendición es bien grande, se nos reúnen todas, afuera, adentro. Experimentamos debilidad, experimentamos angustia, desesperación, renegamos, peleamos con las personas, con nosotros mismos, y llegamos hasta el punto de hasta pelear con Dios, culpar a Dios por todo. Pues bien, leyendo la palabra de Dios, encontré en el libro del profeta menor Habacuc algo maravilloso que nunca había visto. He predicado, he compartido del profeta Habacuc muchas veces, varias veces. Ahí está en todas las 1000 y pico enseñanzas que tenemos ya en más de 10 años de estar al aire. Pero lo que el Señor me mostró leyendo esta vez Habacuc fue impactante, fue reconfortante, fue un refrigerio, fue un bálsamo para mi vida. Y por eso lo quiero compartir en esta noche. Quiero empezar pidiéndole que leamos el capítulo 3, para que leyendo el capítulo 3 yo los lleve al contexto del capítulo 1 al capítulo 2 y cada uno reciba de parte de Dios lo que necesitamos recibir. Amén. Tenemos hambre de su palabra. Dice así el capítulo 3 en sus 19 versículos. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido.
Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Bueno, lo primero que debemos entender para comprender el mensaje es quién habla. Es el libro de un profeta menor. Pero así como siempre hago aclaración en la diferencia de un profeta del antiguo a un profeta del nuevo, el profeta del nuevo pacto es todo aquel que proclama su palabra. Es todo aquel que tiene su palabra hecha vida en sí. Profetizar es hablar la palabra de Dios en el nuevo pacto al día de hoy. Pero en el antiguo pacto no. Yo sé que usted y yo, cuando leemos los profetas, los libros proféticos mayores y menores, pues lo vemos desde el contexto, desde nuestra realidad de hoy. Pero no. Un profeta del antiguo pacto eran hombres escogidos por Dios. El Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos, estaba sobre ellos, pero eran apartados para su obra. Algunos fueron ungidos con aceite, algunos fueron presentados ante el pueblo, a otros como Habacuc o como otros profetas menores, simplemente tuvieron un encuentro personal con ese Dios vivo, con el ángel del Señor, pero era una experiencia sobrenatural. Porque en el antiguo pacto hablan los libros, las escuelas de los profetas, cuando entraban en comunión y en intimidad con Dios, ellos experimentaban trances, experiencias sobrenaturales, donde en el libro de Samuel hablaba que Saúl fue contado como uno de los profetas porque terminó desnudo danzando para el Señor. Entonces el pueblo conocía el mover profético de estos hombres. Hasta ahí está todo claro. Entonces vamos a ubicarnos en Habacuc. Era un hombre de esos. Un hombre que tuvo una experiencia sobrenatural en un tiempo específico en el cual el profeta, en el capítulo 1 del versículo 1 al 4, se queja ante Dios. Le hace una pregunta. Así como nosotros muchas veces le decimos al Señor, escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué lo hablo? Porque en mi recorrer con toda la comunidad, todos mis hermanos, toda la familia Camino de Vida Plena, ¿qué encuentro? Yo encuentro hermanos, hermanas, familias que llevan muchos años pasando situaciones de tribulación, de aflicción, de prueba, de angustia bien duras. Y eso es lo que está pasando acá. El profeta le dice: Señor, ¿por qué le permites a tu pueblo ver tanta maldad, tanta iniquidad? ¿Por qué los impíos nos están haciendo tanto daño? Es la oración, es la pregunta que cualquiera le podría hacer al Señor. Señor, ¿qué pasa? Es la pregunta que cualquier venezolano le haría a Dios. ¿Qué pasa con este presidente?
Es la pregunta que una esposa o un padre o un hijo o un empleado o un empresario le diría: Señor, ¿y yo qué? Bueno, estoy hablando de lo externo, pero quiero hacerle entender algo. La característica número uno de los profetas del antiguo pacto era que el Señor les hacía vivir en carne la experiencia de su palabra. A un profeta lo llevó a casarse con una prostituta. A los demás les llevó a hacer simbolismos que aplicaron en el antiguo y nos enseñan al día de hoy. Entonces, este hombre está experimentando una situación externa durísima, de maldad, de pecado, de injusticia, de inmundicia, de diferencia social, donde unos pocos tienen mucho y la mayoría del pueblo tiene poco y está oprimido en todas las áreas. Pero yo quiero enfocarlo desde el punto de vista personal. ¿Cuánto tiempo tú y yo estamos diciéndole al Señor: ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto que tú y yo sabemos que hay en mí? Eso con lo que tú luchas, por pequeño o grande que sea, esa es la queja del profeta. Y bueno, al día de hoy se nos enseñó por tradición y religiosamente la frase de que busque a Dios y Él responde, ¿cierto? Venga a Dios, que eso ya le soluciona, ya le arregla, ya le corrige, ya le consigue el dinero, ya le apaga el incendio, ya le saca la inundación. Pero entre más leo la palabra, veo que las cosas no son así. Porque al partir del versículo 5 al versículo 17, ¿sí?, cuando el profeta le muestra toda la inmundicia y el pecado que hay, no solo en el pueblo, sino que dentro de él también sus debilidades, pues uno espera que el Señor le diga: no, tranquilo, no se preocupe, ya mando a mis ángeles, ya mando, tranquilo, ya ahí le mando no. Resulta que el Señor, a partir del capítulo 2, le dice: pues mi amigo Habacuc, lo que ha visto hasta ahora no es nada. ¿Por qué? Porque tengo que tratar a mi pueblo, le dijo. Y para eso he llamado ¿a quién? A los babilonios. Y viene un pueblo y va a acabar con todo. ¿Sí? Pero en el capítulo 2 de Habacuc, ¿sí?, estudiando esta palabra y buscando, encontré que Martín Lutero, el hombre con el cual el Señor empezó la reforma del entendimiento de la palabra, los 3 libros de la Biblia que Dios utilizó para cambiarle y renovarle la mente a Martín Lutero fueron Habacuc, Gálatas y Romanos. ¿Por qué? Gabriel, regáleme Habacuc 2:4. Mire lo que encontramos aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquí está hablando de los babilónicos. Dice: ellos en su orgullo y en sus caballos y en su fuerza están poderosos porque yo lo permito. Pero aquí está el evangelio de Jesucristo. Léalo. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por... Le pegó qué cachetada. Porque Habacuc estaba esperando que le ¿qué? Que le solucionara el problema. ¿Y qué le dijo? Yo te justifico y esa es tu vida. Pueda que nada cambie, pueda que nada se solucione. Lo más grande que yo te puedo dar es que yo te justifique, te redima y te perdone siendo tú un pecador. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y cuando le suelta toda la profecía que viene este pueblo babilónico a acabar, a llevarse en cautiverio al pueblo de Dios, mire lo que le suelta en el 2:14.
que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fernando, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, anuncia el Espíritu Santo de Dios. Ese es el contexto. Pero yo que vi aquí en Habacuc, caminándole, lo leí cualquier cantidad de veces en casi todas las versiones, los 3 capítulos. Y después de leerlo y decir, y Señor, ¿y qué quieres? ¿Y qué nos quieres decir? Pues siempre me enfoqué por el castigo al pueblo, siempre me enfoqué por los problemas, por la salvación, por la justificación. Cuando me dijo, ¿por qué no miras al hombre? ¿Por qué no te miras a mí? Y encontré en Habacuc lo que todos nosotros somos: el camino de un hombre en la conversación con Dios. Porque algo que uno lo lee así a la carrera es que este hombre habló con Dios. Y yo lo voy a hablar con mucho respeto. Yo sé que si usted y yo queremos hablar con Dios, venimos ¿a dónde? A su palabra. Pero yo quiero confrontarte hoy con mucho amor. Cuando leemos la Biblia, ¿qué tan convencidos, qué tan persuadidos, qué tan seguros estamos que estamos hablando con Dios? ¿Qué tan seguros? ¿Qué tan vivencial y experiencialmente es esa relación? No, de pronto usted no, pero yo cojo y leo el Salmo de hoy, y subrayo y el proverbio, y voy al antiguo y voy al nuevo, y bien, y estamos con Eclesiastés, y chévere, y ¿para qué trabajar tanto? Pero es que esta es la palabra de Dios. Y resulta que este profeta tiene un diálogo con la deidad, con el Dios creador. Y cuando él se da cuenta que está hablando con el Dios creador, pues qué mejor que decirle, oiga, mira el tierrero que hay aquí, ¿por qué no lo arregla? Yo le pregunto, si usted conscientemente, a las 2 de la mañana que está todo el mundo dormido, de pronto ¡pum!, se despertara así, y hay una experiencia sobrenatural. Estoy imaginando, permítame, un poquito de locura, como dijo Pablo, ¿sí? Y de pronto usted se da cuenta que está en la presencia del Señor, real, del Dios vivo, que el Espíritu de Dios se está manifestando en su vida, ahí, en esa hora de la madrugada. Yo pregunto, ¿usted qué le diría? Consciente, no le estoy hablando de visión, ni sueño, ni imaginación, no, real. Dios viene y se te revela. ¿Tú qué le dirías? Pues no, de vuelta lo mismo que Habacuc. Ay, Señor, si quiere. Si vio lo del Banco de Bogotá, ¿no? Me quieren embargar. Y nos vamos por ahí. Y mire a mi marido, mírelo, llegó borracho anoche. Señor. Y ya me duele aquí. Natural, yo no te estoy juzgando ni porque me estaría juzgando a mí mismo. Eso le pasó a Habacuc. Y eso es lo que quiero que comprendamos en esta noche, estudiando este libro, viendo a este profeta. Este profeta recibe el privilegio de tener comunión con Dios. Y el tema es que la religiosidad de hoy descontextualizó totalmente lo que es la intimidad con Dios. Yo se lo digo y lo digo con temblor, con temor y respeto. Al día de hoy la intimidad con Dios, las religiones lo volvieron una rutina. Por eso quedó escrito en los evangelios: y cuando Él vuelva no encontrará fe. Porque lo que la gente llama fe es venir a la Biblia y a congregarse para lo que el profeta Habacuc pedía, para solucionar problemas, pero no para estar en su presencia. Porque es que aún
lo que nosotros llamamos presencia de Dios, es un ideal, una imagen, un concepto. Esta mente no alcanza a comprender la deidad del Todopoderoso. Y Habacuc se encuentra en eso. Y hablando con el Señor, con el Dios Todopoderoso, el Señor le revela el evangelio de la salvación. No es por vista, Habacuc, es por fe. Y Habacuc no se rinde. Yo no sé cuánto tiempo pasaría, porque estudiando, investigué, son más de 20 años de este hombre para escribir 3 capítulos. 20 años. Y nada cambiaba. Y a los 20 años, cuando miremos otra vez aquí el capítulo 3, ¿qué sucedió? Sabía que venía ¿qué? Lo que nadie esperaba: destrucción total para el pueblo, y así fue. Pero este es el camino de un verdadero siervo de Dios. Siervo de Dios. Ya no cuenta al antiguo, sino para enseñanza, sino al día de hoy. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿A darnos lo que queremos? ¿A solucionarnos lo que nosotros dañamos y destruimos? No. Él lo que quiere es que conozcamos su verdad, para que seamos libres de algo que nunca fue lo que nosotros creímos que era. Porque nos metimos en una cárcel, nos metimos en una realidad pensando que eso era el todo. Y después de que habla con Dios, 20 años, no sé cuántos años lleves tú en ese diálogo, en esa intimidad, pues viene lo lindo. Capítulo 3. El Señor seduce a Habacuc, lo doblega con amor. El Señor lo dejó sin piso. Y es aquí donde entendí los principios para vencer la adversidad. El primer principio para vencer la adversidad está en el capítulo 2, Gabriel. He oído tu palabra y temí. Bueno, pues está que es fácil leerlo y es fácil usted decirle al que usted ve que está en pecado: hola, es que usted no tiene temor, es que usted no tiene temblor. Oiga, pídale al Espíritu Santo que lo meta un momentico en 2, 4, 6 palabras. Él no está diciendo y vine a leer la palabra y me tomé un tinto muy rico y hoy voy a vender mucho y mi marido va a cambiar y el perrito se va a sanar. No, dice: oí tu palabra y temblé, temí. ¿Qué pasó ahí? Habló con Dios ese hombre. Habló con un Dios vivo. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Se le reveló, vio la grandeza de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué le mostró el Señor? Que le está diciendo: Señor, muéstrale eso a este pueblo. En la ira, en la ira, acuérdate de la misericordia. El Señor le mostró todo. Le mostró todo. Pero eso no fue en un culto, ni en un templo. No sabemos si estaba en el campo, o en la casa, o en un lugar de trabajo. El caso fue que Habacuc lo vivió, lo experimentó. Y no había nadie ahí en su entorno para que le dijera bueno o malo, blanco o negro. Lo vivió. Yo quiero decirte, ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que te estremece? ¿A qué le estás temiendo tú? ¿A qué le tienes miedo? Porque así empieza, ¿sí? Lo primero que usted y yo necesitamos es salir de la rutina y tener un verdadero diálogo con Dios. ¿Y para eso qué se necesita? Fe. Entonces, ¿por qué no utilizamos la fe que Él nos ha dado? No para que se dé lo que queremos, sino: oye Señor,
convencido estoy que tú existes y que eres real. Hablemos. Hablemos. Pero no hablemos y Señor, mi plebiscito de peticiones. Aquí está, punto número 1. No. Hablemos. Y entonces, como nosotros estamos acostumbrados es aquí a lo natural, ¿sí? Entonces, bueno, mi hermano, nos vemos a las 5 de la tarde y de 15 minutos dialogamos y se acabó y chao. No, quiero entender que con Dios no es así. Quiero entender que con Dios no es de que hablemos 15 minutos y ya entendí y usted me habló y chao. No, es una vida. Él nos viene hablando, Él se nos está revelando. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros ojos puestos más en la realidad, en el problema, en el pasado, en el futuro. Y Él constantemente no deja de hablarnos. Leamos el Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios. ¿Sí? De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, dice, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Nos está hablando en todo momento. Pero ya no estamos en la experiencia del trance sobrenatural del antiguo. Es fe. Entonces, en ese momento, en esa realidad en la que estás, en esa situación en la que te encuentras, en esa aflicción, tribulación, en ese pecado en el que te has hundido, lo primero, único, urgente e importante que necesitas es oír la voz de Dios. Pero ya esta vez no necesitas como Habacuc, o si el Señor te lo concede, que tiembles, pero si es Dios quien nos habla, hay algo que sucede en nosotros. No lo que los hombres dicen que debe suceder, sino lo que deba suceder. Y eso hay que dejarlo trascender, que pase. Entonces creo entender que a mí el Señor me habló desde antes de la fundación, desde el vientre de mi mamá, desde que era niño, cuando intentaron abusarme sexualmente, cuando me atropelló ese carro, cuando me hirieron, cuando estuve en la cárcel, cuando me gradué, cuando reí, cuando lloré. Siempre me ha estado hablando y hoy me hace consciente cuando me dice: siempre he estado contigo. Pero la madurez nos lleva a entender que no era como yo quería ni lo que yo esperaba, sino que Él siempre ha estado ahí. ¿Y qué no lo deja uno oír ni ver? Sumergidos ahí en ese vaso con agua en la que nos estamos ahogando. Llámese matrimonio, hijos, trabajo, dinero, yo no sé. Pero bueno, es una realidad. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo? Que nada de eso impide que Dios siga hablando y obrando en nosotros. Primero, oiga la voz de Dios, grábese palabra, métase tiempos en soledad allí a orar palabra y no pregunte nada, quédese callado. Hable palabra, los 11 capítulos que ya deben estar de memoria, los 15, los 20 que usted ya lleva, o los 4 con los que empezó, o hasta ahora un capítulo que tienes de memoria. Repítalo sin conceptualizarlo, sin intelectualizarlo. Hable la palabra de Dios. Algo va a pasar en su vida. Es el tiempo de Dios para nosotros. Dice la palabra: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Punto número 2, está ahí también en el 2, ¿sí? Y está en la última parte. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué es lo que hace el profeta? Se acogió y apeló a la gracia y a la misericordia de Dios. Mira,
Una persona formada religiosamente y que no es consciente que tiene una amistad, un diálogo con Dios, cuando la embarra uno, ¿sabe qué es lo primero que uno hace? Remordimiento. Entonces, remordimiento, ¿qué es? Y cuando pasa la etapa del remordimiento, segunda etapa, ¿cuál es? Promesas. Señor, ya. Señor, sácame de esta y no vuelvo a mirar para allá. Sácame de esta y no vuelvo a ir allá. Sácame de esta y no vuelvo. Yo creo que el Señor dice, ay, Dios no nos está pidiendo nada, porque Dios no pide algo que Él no dé primero. ¿Por qué no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en tiempo de socorro? Lo que tú y yo necesitamos en este tiempo tan difícil de nuestras vidas es perseverar en la palabra y acogernos a su gracia. No más. No le prometa nada a Dios. No le diga que va a cambiar. No le diga que va a dejar de hacer o que va a empezar a hacer. Señor, sácame de aquí. Me leo toda la Biblia en un día. Te la puedes leer, pero con Dios no se negocia así. Es a la manera de Él, no a nuestra manera. Tercer punto. Mira, ese tercer punto está del versículo 3 al 12 y ya lo leímos. En ese trance que tiene el profeta reconoce y confiesa la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Vuélvalo a leer. Del 3 al 12 dice: tu grandeza, moviste los ríos, tumbaste los montes. Aquí hay un versículo donde dice: te airaste, oh Señor, contra los ríos. Oiga, venga, ¿cómo sería ese trance? ¿Qué le mostró el Señor? ¿Qué le mostró? ¿Qué le dijo? Y Señor, ¿qué vas a hacer con el río Amazonas y el río Magdalena, Señor? Un hombre en la intimidad de lo secreto de Dios y lo proclama, porque nosotros muchas veces proclamamos más es la grandeza del problema, del pecado, de la realidad, de la adversidad, y no nos damos cuenta del poder de nuestro Dios. Estamos más para proclamarle y restregarle el pecado al otro y restregárnoslo y latigarnos, en vez de decir: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no moriré sino viviré para proclamar la grandeza del Señor. No, lo primero que decimos es porque nos falta conciencia de la presencia de Dios en nosotros. El cuarto punto está en el versículo 13, Gabriel Fernando. Saliste para socorrer a tu pueblo. Es un profeta, cuidado. Acuérdate que el Señor ya le dijo: voy a llevarme en cautiverio todo el pueblo. Pero mire lo que dice en el 13: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Profetizó, habló de hoy, desde hace 2000 años. ¿Sí? ¿Qué hace el profeta? Él cree y confía en la palabra. ¿Cuál? Pase lo que pase, usted está conmigo. Pase lo que pase, el Espíritu Santo está en su hogar, en su casa. Mateo 28:20, ¿cómo dice Gabriel? Mateo 28:20, mire esta belleza. Enseñándoles que guarden todas las cosas, discípulos, que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿usted es discípulo de Jesús o de una religión? ¿Usted es discípulo de Jesús o de los hermanitos que en las congregaciones asumen y presumen que Dios solo le habla a ellos? ¿Usted de quién es discípulo y usted de quién es hijo? Porque llegamos al día donde le creen más a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Se emocionan y lloran más con la palabra que dice que Dios le da a través de un hombre que con la palabra que Dios te quiere dar cara a cara a ti. ¿Y por qué?
Porque no aceptan, les da miedo la realidad que viven, lo que están enfrentando. Porque no creen en el poder de Dios. Ellos quieren simplemente alivianar las heridas ahí por encimita, pero se sigue la podredumbre por dentro. Y Dios está buscando y llamando hombres y mujeres convencidos de su poder y de su presencia entre nosotros. Ese es el Dios nuestro. Y mira lo que encontramos allí en Romanos 8:31, lo dijo el apóstol y lo dijo, ¿quién más? El Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues que esto no es para proclamarlo aquí. Esto no es para proclamarlo aquí. Esto es para proclamarlo ahí donde tú estás. Ahí en ese hospital, ahí en esa cárcel, ahí en ese problema judicial, ahí con tu jefe, ahí con tu cónyuge. Pero no para restregárselo, sino para que tú te avives, te convenzas, para que seas impartido de esa palabra de vida. Aleluya. Siguiente punto está en el versículo 16. Qué belleza, Habacuc 3:16, Fernando. Oí y se conmovieron mis entrañas. Qué tremendo. A la voz temblaron mis labios. Wow, llegó el momento sublime de él. No sé si era la noche, la mañana, la tarde, la madrugada o qué era. Híjole, pudrición entró en mis huesos. Ajá. Llegó el momento donde le dijo, mira la porquería que hay afuera, pero mira también la porquería que hay en ti. Uy, lo dejó quieto. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué dijo? Entendió la palabra, lo sedujo, lo doblegó el Señor, lo convenció, lo afirmó. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá al pueblo el que lo invadirá con cuando venga lo peor, si es que debe venir, quieto me quedaré. A usted no le alcanza y a mí no nos alcanza a pasar nada y parecemos gallinas cluecas. Uno, buscando ayuda en todo el mundo. Aquí, allí, aquí, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? ¿Qué hago? Pónganle ahí que no pasó la prueba, devuélvanlo el otro año y que empiece de ceros, a ver si de aquí a un tiempo pasa la prueba, que es en mí quien tiene que confiar. Señor, ¿y por qué se repite esto? Porque tú no has querido hablar conmigo, no has querido creer y no has querido confiar que el único que puede y cambió tu ser soy yo, no tú. No tu ley, no tus disciplinas, y lo hablo fuerte, no tus oraciones, tus ayunos y tus sacrificios. Es mi gracia y mi misericordia, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Así de sencillo. ¿Sí? Y cuando llega el 16, ¿sí? Aquí es donde podemos confesar abiertamente un Salmo 91, el poder de un Salmo 91. Yo no sé si usted no se ha estremecido con un Salmo 91, con un Salmo 121, con un Salmo 27, con un Isaías 54. Que se estremece uno, sí, que está uno ahí, no temeré a temor alguno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Y dice el hombre, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Lo confiesa. De otra diría, Señor, son 1000 a la derecha y 10,000 a la izquierda. Estoy en la inmunda, me morí. No, si Él te pone algo adverso es para que lo enfrentes, no para que te acobardes, sea de otros o sea tuyo. Hasta que no lo enfrentes, por la gracia y la misericordia de Dios, no vamos a avanzar. Porque nos enseñaron fue a ser ovejas, no hijos, no discípulos, a salir corriendo al pastor, al profeta, al discípulo, al ungido, al no sé qué, al sí sé cuándo. Y al que debemos correr y buscar es a nuestro papá,
Abba, Padre. Porque Él no nos dio un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por el medio del cual clamamos: Abba, Padre. Papito, aquí estoy. Volví a caer, la volví a embarrar. Mire, la volvió a embarrar. Y yo creo que eso le dice: ¿y a ti qué te importa? Sigue tu camino, que yo tengo el control de todo. Porque es que nos volvimos jueces de todo y de todos, como si no tuviésemos que entregar cuentas a Él un día. Hay muchos que se volvieron contadores del reino, están pidiendo cuentas desde antes de tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, familia. Y el punto sexto está en el centro de esta enseñanza de hoy. Versículo 17. Después de que el profeta Habacuc empieza su relación con Dios, no sé si de una manera personal o por problemas externos o qué, y durante más de 20 años y mucho más está ahí persuadido. ¿Cuál es el final del camino del profeta con Dios? ¿A qué llegó? Miren, el versículo 3:17 ya no le dice: salva a tu pueblo, destruye a los babilónicos. Ya no le dice nada. ¿Qué es lo único que le dice? ¿Qué le dice? Vamos a traerlo al día de hoy, ¿verdad? Porque ahí está figurado. Dice: aunque mi jefe no cambie, aunque mi cónyuge no cambie, aunque no me paguen la platica, aunque no se cure la enfermedad, aunque no me den el puesto, aunque yo no logre esa meta, aunque, métale todos los aunques. Ahí sí nos da, ¿no? Ahí sí nos da. Porque lo único que queremos es un Dios bombero, no un papá que nos ame. Porque el amor de Él es tener compasión y misericordia de nuestra debilidad. Y nosotros nos queremos sentir muy fuertes delante de Él. Aunque, y viene el profeta y nos enseña lo más grande: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces él ya vio todo el panorama, lo que venía. Y el corazón de ese profeta fue preparado para eso. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí, ¿qué le dijo? El que yo te conceda todo lo que me pediste no traerá gozo verdadero a tu vida. Te voy a mostrar que aunque no te dé nada, mi gozo estará contigo. Esta parte no se predica en las mega, porque no le gusta a las mega. Todos quieren ver, tocar y sentir, pero nadie quiere creer y confiar. ¿Cómo es tu relación personal con Dios? ¿Cuál es la intención de tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te motiva a leer la Biblia? ¿Qué te motiva a memorizar capítulos? ¿Qué te motiva a orar la palabra? ¿Qué te motiva a servirle? ¿Qué te motiva a ir a una cárcel o a un hospital? Un hombre, pues no fue un hombre el que te llamó. Así que no esperes palmaditas de hombres, no esperes pago de hombre, no esperes aplauso de hombre. Pues aunque los hombres me paguen mal, aunque los hombres no me miren bien, con todo me gozaré sirviéndote, sobre todo cuando haya adversidad, cuando todo está en contra. ¡Ay, qué lindo que en un matrimonio pudiéramos aplicar esto!, ¿no? Qué belleza que en un matrimonio pudiéramos aplicar esto. En el hogar, donde es un pliego de plebiscitos del uno para el otro, donde la hipocresía y la apariencia se está llevando a los hogares y le echan la culpa dizque al diablo. Falta descaradamente sinceridad en el ser humano.
Pero hoy hablo en el nombre de Cristo Jesús como un varón, un siervo de Dios del nuevo pacto. El tiempo de Dios ha llegado. Vive el Dios Santo de Israel, en cuya presencia he estado, estoy, estaré. Que su tiempo ha llegado de revelar su verdad a su pueblo. Su verdad. Mire, hace un tiempo me dijo el Señor: Martín, ¿para qué quieres buscarme si cuando me revelo a ti te asustas, te da miedo? Si cuando te muestro lo que quiero que hagas, sales corriendo. Porque tú sirves es a una religión, a una apariencia, a hombres que de boca me nombran, que de labios para afuera me alaban, pero que nunca han querido conocer ni acercarse a mi corazón. Que quieren que yo les llene sus arcas, sus bolsillos, que yo les satisfaga con todo lo que ellos dicen que necesitan. Qué tremendo. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la esencia de un auténtico hijo de Dios. Aquí se manifiesta una mente renovada por la palabra. Aquí se expresa la verdadera fe. La verdadera fe. Y mire cómo termina ese versículo 19. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Sella todo el profeta. Y por eso cantaba hoy la canción. ¿Cuál? Alabarle, exaltarle con más pasión, enfrentando de su mano la situación que tienes que enfrentar. No pares de alabarlo. Pon la cara a lo que le tienes que poner la cara. No huyas. Porque solo hablamos de los pecados conductuales de la carne. Pero él dijo: ni los cobardes entrarán en el reino. No seamos cobardes. Enfrentemos lo que tenemos que enfrentar. Y ese versículo 19 habla de su promesa. Efesios 2, 4, 6. Mire esta belleza. Gracias, Fercho. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no nos va a amar, ¿sí? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Usted ya resucitó, ¿sabía? ¿Sí? Sin haber muerto ya resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te permita oír la voz de Dios en estos versículos. Ya no esperamos nada. Ya está ahí y con paciencia caminamos de su mano. Amén. Colócate sobre tus pies y vamos a orar al Señor por esta palabra. ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a reposar y a dialogar con Papá Dios. Feliz término de semana, iglesia. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like.
Síguenos en las redes sociales para más contenido como este. Y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.